Buenos días, colega. Aquí estamos en nuestro curso. En esta oportunidad vamos a aprender o a repasar lo que es una declaración de impuestos sobre la renta para persona natural. ¿Ok? En este curso vamos a ver cómo se hace la declaración, cómo se calcula básicamente el enriquecimiento neto para una persona natural asalariada, una persona natural no asalariada. Vamos a ver qué función tienen los comprobantes de retención y finalmente vamos a ver cómo se calcula el impuesto por pagar. También hacemos la acotación que en la plataforma vamos a dejar de igual manera, ya muchos conocen la metodología de trabajo nuestra. Para los que están llegando, colocamos el PDF, colocamos el video explicativo y al final del curso dejamos nuestras plantillas y material de apoyo en Excel. ¿Ok? Para que lo único que hagan es introducir los datos y ya la declaración sale de manera automática. ¿Ok? Antes de nosotros es que muchos colegas no les gusta, pero tenemos que entender que ante cualquier caso práctico, antes de cualquier cálculo, antes de cualquier acto, nosotros debemos conocer el fundamento legal de todo. En este caso, la declaración de impuestos sobre la renta para personas naturales. Bien, entre los meses de enero y marzo, actualmente puede ser enero o mayo, los contribuyentes del impuesto deben realizar su declaración definitiva de renta y a su vez pagar este tributo. La declaración no es más que una formalidad, es un documento que cada vez que vaya a solicitar o hacer un trámite en una institución financiera, se los van a solicitar, bien sea una apertura de cuenta, una solicitud de tarjeta de crédito o si en algún momento llegasen a reactivar las líneas de crédito personal. Las personas naturales residentes en el país y herencias yacentes, tal cual como nos lo dice la ley de impuestos sobre la renta, que tengan un enriquecimiento global neto anual de 1.000 unidades tributarias o ingresos brutos mayores a 1.500, deben declararlos bajo juramento ante un funcionario. ¿Qué queremos decir con esto? Hacer tu declaración de impuestos. Eso es lo que te dice la ley de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Toda persona que tenga un enriquecimiento global anual superior a 1.000 unidades tributarias o a 1.500 UT debe hacer la declaración de impuestos sobre la renta. ¿Ok? El que no, porque no le llegue ese enriquecimiento global, ¿qué tiene que hacer? Hacer su declaración de igual manera, ¿verdad? Y no le da por pagar. Pero es obligatorio y de fiel cumplimiento presentarla. Esta obligación también la tienen las personas que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, piscícolas a nivel primario que obtengan ingresos superiores a 2.625 unidades tributarias. ¿Ok? Esto nos lo va a decir nuestra ley de impuestos sobre la renta. Por eso, aunque muchos colegas prefieren ir directamente a la práctica, directamente a los casos prácticos, es importante conocer el basamento legal para luego entender muchísimo mejor de qué es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a ver de qué manera se calcula el enriquecimiento de las personas naturales bajo relación de dependencia, es decir, las personas asalariadas. La ley de impuestos sobre la renta en el artículo 31, esto es textual, nos dice que toda contraprestación o utilidad regular o accidental derivada de la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia, independientemente de su carácter salarial y bonos de alimentación, se considera enriquecimiento. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de declaración de impuestos sobre la renta a personas naturales asalariadas, siempre tenemos que tocar el tema de la ley orgánica del trabajo para el trabajo del trabajador y trabajadora. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el derecho del trabajo, en esta ley, es donde nos explican y nos dicen de manera explícita qué es el salario integral de los trabajadores, cuál es el salario base y de qué manera, cómo vamos a discernir una cosa de otra. ¿Okay? Que
¿Qué forma parte del enriquecimiento? ¿Qué vamos nosotros a tomar en cuenta al momento de hacer la declaración y qué no? ¿Ok? Nuestra ley orgánica, la LOT 2012, que es la que tenemos vigente, nos dice que cuando el patrono o el patrono o trabajador o trabajadora están obligados a cancelar una contribución, que se va a calcular en base al salario normal. Hasta allí estamos bien, ¿verdad? ¿Cuál es? Hagamos un repaso brevemente. ¿Cuál es tu salario normal? Es tu salario base, es aquel que recibes los 15 y los últimos. Ese es tu salario normal. Este salario normal es el que vas a utilizar al momento de realizar el cálculo de las vacaciones y el cálculo de el bono vacacional y utilidad. Nuestro salario integral. ¿Para qué sirve nuestro salario integral? El salario integral se va a utilizar para el cálculo de la garantía y fondo de prestaciones sociales. Si leemos nosotros bien, nos damos cuenta que estamos frente a una contradicción en lo que dice el decreto de la ley de impuestos sobre la red, el decreto LOT. ¿Por qué? Antes de eso es que, sin embargo, el CENIAT exige que el impuesto sobre la renta se atribuye en base a todos los ingresos del trabajador, incluyendo bono vacacional y utilidad. A usted le llega una persona que necesita que le haga la declaración de impuestos. Esta persona, para que usted se le haga, debe darle usted todo el total de sus ingresos y adicionalmente todo lo que ha percibido en vacaciones, bono vacacional y utilidad. Frente a esta situación, cada persona natural asalariada, tiene que ver varios criterios a escoger. La sentencia 301 del 27 de febrero de 2007 nos dice que, leemos textualmente esta sentencia: el enriquecimiento neto de los trabajadores puede ser interpretado conforme a los postulados constitucionales, estimando que este solo abarca las remuneraciones otorgadas en forma regular. Salario normal es el que estábamos hablando. Que también lo podemos confirmar su definición en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, con ocasión a la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia. Nuestro artículo 133 nos habla de eso. Bien, nosotros hicimos aquí en este curso también una serie de notas, que es interesante repasarlas antes de seguir adelante. Una de ellas es: definamos qué es salario. Yo sé que muchos de ustedes están muy claros en la definición de salario, pero para otros que no, vamos a repasarla. Un salario es toda remuneración valorable en efectivo, debida por un empleador a un trabajador, porque como consecuencia de un trabajo realizado. La LOT, en su artículo 104, nos dice que vamos a entender por salario la remuneración o ventaja, no importa el nombre que coloquemos, siempre que puede evaluarse en moneda de curso legal que corresponda al trabajador o trabajadora por prestación de un servicio. A la fecha, algunas empresas, solo muy pocas, tengo el conocimiento que pagan en divisas, pero muy pocas. La gran mayoría es en moneda de curso legal. Nosotros, para hacer la declaración de impuestos, nosotros tenemos que tener en cuenta que el salario puede ser pagado en dinero o en especie, en bienes susceptibles de evaluarse en dinero. El salario se paga como consecuencia de la prestación de un servicio personal que realiza el trabajador para el patrón. Hay algunos pagos que están dentro de la definición del salario. Entre estos tenemos lo que son bono vacacional, sobresueldo, las recargas por días feriados, vivienda, comisiones, primas, gratificaciones. Todos estos pagos los recibe el trabajador como a consecuencia casi siempre es a partir del tiempo que tiene la empresa, y ellos van a ser parte del salario. Hay unos conceptos, según el artículo 105, que se consideran no salariales.
¿ok? Entre ellos, ¿cuáles son? Tenemos los servicios de los centros de educación inicial. Ellos no son sueldo. El cumplimiento del beneficio de alimentación, lo que actualmente llamamos los cestatiques, ¿ok? O el bono de alimentación, no es salario. Los reintegros por gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos tampoco. Las provisiones por ropas de trabajo, las provisiones por útiles escolares y de juego, el otorgamiento de las becas o pagos de curso y el pago por gastos funerarios. Estos conceptos no son considerados al momento de sacar la cuenta de qué son sueldos y qué no. ¿Ok? Tenemos que tener bien separado qué es sueldo y qué no lo es, porque cuando nosotros nos vamos a calcular el enriquecimiento, la persona que necesita la declaración va a llegar con todo un rumorón de facturas y de papeles, asumiendo que todo lo que le están dando lo van a necesitar y forma parte del enriquecimiento, pero no es así. ¿Ok? Bien. El artículo 104 también nos dice que es importante que nosotros recalquemos el pago entre el trabajador, el empleador y el trabajador como una prestación de servicio. Por ejemplo, una prima por hijos otorgada cuando nace el hijo del trabajador no puede considerarse salario. ¿Por qué? Porque ella no está vinculada directamente con la prestación del servicio, sino por el acontecimiento fortuito del nacimiento de un bebé. ¿Ok? Entonces no es bueno todo dinero que se perciba ser tomado como enriquecimiento. ¿Ok? Para eso nosotros estamos separando. ¿Ok? Que forma parte del salario. O sea, al momento de tú hacer la declaración, qué va a entrar dentro de tu salario y qué no. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a excluir de la percepción del sueldo en una persona asalariada los que son de carácter accidental, las que se derivan de prestaciones sociales, las que no tienen carácter salarial. A una persona que la liquidan a pesar de que es un enriquecimiento porque está percibiendo un dinero, no forma parte del salario normal. Un bono de productividad, aunque posee carácter salarial, no puede considerarse parte del salario porque él va a ocurrir de manera accidental. Él va a ocurrir en el momento en que el trabajador realiza alguna meta, llega a algún propósito donde se habían estipulado dónde querían llegar. Entonces el trabajador hizo bien un trabajo y le dan un bono por productividad, pero es muy accidental. Por eso no puede considerarse parte del salario. ¿Ok? El salario, como ya hemos visto en diapositivas aparte, ¿ok? Es para calcular lo que les corresponde al trabajador por concepto de prestaciones sociales al momento del término de la relación del trabajo. Cuando hablamos de para calcular el salario, el concepto de prestaciones sociales, estamos hablando del salario integral. ¿Ok? El salario normal nos va a servir para calcular las horas extras, vacaciones, bono nocturno y remuneración del trabajo por días de descanso. ¿Ok? En conclusión, ¿qué va a formar parte del salario normal? Es todo lo que percibe el trabajador por la prestación de servicios subordinados por cuenta ajena. Ellos van a ocurrir como por algo es normal, de manera regular y permanente durante la jornada ordinaria de trabajo. ¿Ok? Veamos brevemente qué elementos forman parte del salario normal. Tenemos los conceptos remunerativos regulares y permanentes por causa o a consecuencia de su prestación de servicio. Tenemos los conceptos remunerativos que son causados durante la jornada ordinaria del trabajo. Por esta razón, quedarían excluidos de los ingresos percibidos que resulten eventuales. ¿Qué significa eventual? Que no es fijo. ¿Ok? Para este momento nosotros ya hemos repasado bien qué es un salario normal, qué es un salario integral. Hacemos la salvedad que yo sé que muchos de ustedes están muy claros en estas definiciones, pero cuando nosotros vamos a hacer la declaración de impuestos de las personas naturales, ¿ok? No podemos meter todo como enriquecimiento
del ejercicio fiscal que estamos trabajando. El bono vacacional, a pesar de que no forma parte del salario, por no ser devengado como una retribución de la labor prestada, hay un decreto que nos obliga a incluirlo, al igual que las utilidades. En caso de las comisiones por venta, se deben considerar efectos tributarios, por tanto que el salario básico, como las comisiones que conforman el salario normal, deben ser devengadas de forma regular y permanente. Entonces, ¿qué decimos? Para que todo sea considerado parte del salario normal, debe ocurrir de manera regular y permanente. Como hemos dicho anteriormente, el salario integral es aquel que vamos a utilizar para hacer el pago de las prestaciones sociales y la indemnización que le corresponde a cada trabajador por la relación de trabajo. Sabemos que muchos de ustedes también sé que lo saben, que el salario integral, nosotros cuando vamos a calcular nuestras prestaciones sociales, debemos hacerlo en base a al último salario devengado. Fíjense que al momento de que nosotros hablamos de enriquecimiento para personas naturales asalariadas, es indispensable que toquemos el tema del salario y cómo está compuesto, cómo está formado y qué elementos están dentro de él. Bien, cuando nosotros vamos a hacer la declaración para persona natural, hay una serie de documentos que nosotros necesitamos pedir y el cliente está en la obligación de suministrarlo siempre y cuando usted sea quien le va a hacer este proceso. Lo primero es todo los recibos de pago del año 2020. Eso es lo primero que la persona le debe dar. Le debe dar el comprobante de retenciones de impuestos sobre la renta, lo que nosotros llamamos el ARC. Necesitamos que nos dé la declaración de impuestos del ejercicio anterior, en este caso sería el 2019. Necesitamos los recibos de pago, si tiene el soporte para los desgravámenes detallados. Cuando nosotros hablamos de desgravámenes detallados, como bien sabemos, hay dos tipos de desgravamen. Lo vamos a ver en este curso también de manera más detallada. Perdón. Tenemos un desgravamen de 774 unidades tributarias, que es un desgravamen fijo. Y también hablamos de unos desgravámenes que son 4 desgravámenes, que la suma de ellos, si es superior a los 774 unidades tributarias, vamos a utilizar aquel desgravamen. En caso contrario, utilizamos el desgravamen fijo, que son 774. Nosotros vamos a ver en este curso un poco más detallado qué desgravámenes debemos tomar en cuenta. El cliente también debe darnos el RIF actualizado. Señores, tienen que cotizar sus servicios de manera honesta y de acuerdo a lo que corresponde a lo más cercano a la tabla de honorarios profesionales, sin estafar ni menospreciar su trabajo. Si el cliente viene a usted y le dice tengo el RIF sin actualizar y usted se lo actualiza, ese es un servicio aparte. Ojo con eso. Él ya debe darnos los actualizados, donde él se encargue de colocar de manera vigente y actualizada los cambios en las cargas de familia y por supuesto el usuario clave para ingresar en el portal. Con este usuario y esta clave usted va a poder visualizar el impuesto del ejercicio 2019 en este caso, pero es importante que el solicitante le facilite estos 6 documentos para que usted elabore de manera eficaz su declaración. Veamos un pequeño caso práctico. Una persona durante el ejercicio 2020 devengó 22.754.359,25 millones. Él está casado, ya sabemos que su esposo es su carga, tiene 2 hijos menores de edad y la empresa le otorga 30 días de utilidad. Esta persona se dirigió con su comprobante al CENIAT para que le realizaran la declaración en línea. ¿Qué nos dice el comprobante de ARC de esta persona? Que tuvo las remuneraciones, los 22 millones, y tuvo un impuesto sobre la renta retenido de 455.087,18. Primeramente tenemos que tener la tarifa 1 a la mano. No se ve muy bonita, pero por lo menos se distingue.
tenemos la tarifa 1. En la tarifa 1 vemos que hay una fracción de un límite a otro y de acuerdo a esos límites hay unos porcentajes y un sustraente. Entonces veamos de qué manera se trabajó este ejemplo. Lo primero que nosotros hacemos para determinar el enriquecimiento neto fiscal es dividir el total de los ingresos gravables entre el valor de la unidad tributaria. Okay. Luego vamos a restar el desgravamen único y obtenemos el enriquecimiento neto fiscal en unidades tributarias. Okay. En este caso nos da un total de 454.313,18. Okay. Luego nosotros vamos a aplicarle la tarifa 1. De acuerdo al total que nosotros llevamos a unidades tributarias, nos corresponde la tarifa 1, que corresponde a aplicar el porcentaje 34%. Aplicamos su sustraendo, que nos da la tablita y nos da un impuesto sobre la renta antes de las rebajas. Este monto lo vamos a convertir en bolívares y ese va a ser nuestro impuesto sobre la renta a pagar antes de las rebajas de impuestos. ¿Okay? Finalmente, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a para determinar el impuesto, vamos a tomar el impuesto antes de las rebajas. Fíjense que ya todo el monto está en bolívares, eso es importante. El impuesto sobre la renta antes de las rebajas, le vamos a restar la rebaja personal, le vamos a restar la carga de familia y finalmente el impuesto sobre la renta retenido en el ejercicio. ¿De dónde salió el impuesto retenido? Del ARC que le facilitó a usted el cliente. El impuesto sobre la renta por pagar son 7.222.486,96. Okay, si nosotros, escúchame, fíjense, si nosotros tenemos claro qué forma parte del enriquecimiento, qué forma parte que vamos a tomar, como tenemos los desgravámenes, tenemos todos los documentos que le estamos solicitando a la mano. Créanme que la declaración de impuestos sobre la renta, ustedes pueden hacer 3, 4 declaraciones de impuestos sobre la renta de personas naturales mañana. ¿Okay? ¿Qué es lo que se busca? Optimizar el tiempo. ¿Okay? Porque de repente usted tiene 10 clientes y le llegan 10 más porque es cierre fiscal. ¿Okay? Entonces, bueno, en este caso ya sabemos de manera muy sencilla de qué forma vamos a trabajar la rebaja personal. Recordemos que la rebaja personal nos las da tal cual como dice la ley de impuestos sobre la renta, son 10 unidades tributarias por cada hijo menor de edad, por esposa, y él como tal ya, y el contribuyente como tal que va a declarar ya tiene 10 unidades tributarias que las toma la plataforma del CENIAL de manera automatizada. ¿Qué es lo que debe hacer el contribuyente? Actualizar su carga de familia, eso sí es importantísimo, y sugerirle al cliente que no olvide solicitar su ARC. ¿Por qué? Porque él nos va a dar el impuesto sobre la renta que se le retuvo durante los 12 meses del ejercicio fiscal. Bien, sin más que agregar porque estamos sobre los minutos, esperamos vernos en nuestra próxima clase, ¿ok? Y recuerden, ante cualquier duda, plantéenla en nuestra plataforma, por WhatsApp, por correo, pero no permitan que se termine el curso, se queden con la duda y luego retoman la duda, ¿ok? No, clase que vamos viendo, vayan manifestando la duda que vayan presentando, ¿ok? Les deseamos que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase.